Hola a todos y a todas. En este capítulo de hoy vamos a ver el mínimo común múltiplo y también el máximo común divisor. Así que vamos a comenzar y antes de nada, antes de empezar a hablar de cómo se calculan estas cosillas, pues lo que vamos a empezar de hecho por el mínimo común múltiplo, pues lo que primero tendremos es que definir qué es un múltiplo o qué es el múltiplo de un número. Entonces vamos a definir los múltiplos de un número n como la sucesión de números consiguiente a ir multiplicando a este número n por todos los números naturales, ¿de acuerdo? Pueden incluir el 0 o puede que no. Incluir el 0 es trivial, pues porque al final el 0 es múltiplo de todo número. Sería el múltiplo número 1, si lo queremos llamar, o número 0, si queremos que el múltiplo número 1 de un número sea el propio número. Entonces, bueno, yo voy a obviar el 0 y vamos a decir, pues eso, que los múltiplos de un número n, pues será la sucesión correspondiente a ir multiplicando a n por todos los números naturales. Pues entonces el primer número natural es el 1, por lo tanto, tendremos a n, luego a 2n, luego a 3n, a 4n, y así, pues, hasta que nos dé la gana. Habrá por aquí un múltiplo késimo, pues vamos a decir k por n, y esto continúa pues hasta el infinito, ¿de acuerdo? Entonces, pues vamos a poner un ejemplo, pues en concreto los múltiplos del número 2 que corresponden a todos los números pares. Pues tendremos el 2 primero, luego el 4, luego el 6, luego el 8, luego el 10 y así pues hasta que nos dé la gana, ¿de acuerdo? Vale. Vamos a ver ahora los múltiplos correspondientes a un par de números. Entonces ahora pues tendremos el mismo esquema que aquí arriba, lo que pasa que como yo a estos dos números pues les he llamado n1 y n2, pues tendremos los múltiplos de n1, pues el propio n1, 2 por n1, 3 por n1, 4 por n1, 5 por n1 y así puntos suspensivos. Y los múltiplos del número n2, pues exactamente lo mismo, pero cambiando el índice por 1 por 2. n2, 2 por n2, 3 por n2, 4 por n2, 5 por n2, etc. Vale. Entonces, creo que queda claro lo que son los múltiplos de un número. Pues, ¿qué será el mínimo común múltiplo? Bueno, pues cuando tenemos como mínimo un par de números, aunque el mínimo común múltiplo puede extenderse a los números que sean, pues puede pasar que en las sucesiones correspondientes a los múltiplos de cada uno de estos dos números, n1 y n2, pues dos de ellos coincidan. Pues, por ejemplo, que el múltiplo número 3 de n1 pues sea igual que el múltiplo número 2 de n2, ¿de acuerdo? Puede ocurrir también que se repitan más de un par de ellos, pues que por ejemplo el número 5 pues sea igual al número 3, ¿de acuerdo? O que el número 5 de uno, pues yo que sé, sea igual al número 5 del otro, da igual, o al número 4, aquí, ¿vale? Entonces, esto pues, esto no es tan descabellado de imaginar. De hecho, vamos a poner un ejemplo otra vez. Pues con el 2 y con el 5, pues los múltiplos de 2, pues 2, 4, 6, 8, 10, 12, vamos a poner puntos suspensivos y vamos a continuar pues con el 20, con el 22 y etcétera, ¿vale? Y con el 5, pues el 5, el 10, el 15, el 20, vamos a poner puntos suspensivos, igual, pues tendremos por ahí más lejos el 40, el 45, etcétera, ¿vale?
Entonces vemos que con el 2 y con el 5, pues el primero de los múltiplos que coincide en cada uno de los dos, pues es el número 10, ¿vale? Vemos que luego, después del 10, pues coincide el 20, ¿vale? Y coincidirían también, pues por ahí, muchísimos más. Pero el mínimo de ellos que coincide, pues es el primero, en concreto el número 10. Por lo tanto, el mínimo común múltiplo de 2 y de 5, puesto así, y de 5, pues es 10, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a ver ahora cuál es el método de cálculo del mínimo común múltiplo. Para ello, necesitaremos recurrir al teorema fundamental de la aritmética, ¿vale? Que ya hemos visto en un capítulo pasado, donde si tenemos un número 1 y un número n sub 1 y otro número n sub 2, pues este teorema nos dice que podemos descomponerlo en producto de números primos, ¿de acuerdo? Donde esta descomposición es única, salvo el orden de los factores, ¿vale? Entonces aquí he puesto, pues, en el número 1 he puesto los primos como los p sub algo, y las multiplicidades de esos primos, pues porque puede pasar que alguno se repita y entonces esté elevado a un exponente, pues en el primero las multiplicidades tienen el índice m, ¿vale? En el número 2, pues tienen los primos, los he puesto con la letra q, y las multiplicidades con la letra l, ¿vale? Entonces, el método lo que nos dice es que cojamos aquí los p sub j, que son iguales a los q sub j. Bueno, de hecho, vamos a poner otro índice para que no parezca que el p sub 1 tiene que ser igual al q sub 1, porque puede pasar que en la descomposición este primer primo pues sea igual a este, ¿de acuerdo? Entonces, cogeremos los p sub j igual a los p sub y a los q sub i que tengan el máximo entre m sub j y l sub i. O sea, esto es coger los comunes elevados al mayor exponente. Pero también tenemos que coger, voy a subir esto un poco por aquí, también deberemos coger los p sub j que sean distintos a los q sub i, ¿vale? Esto no es más que puesto de forma general lo típico que se dice en el colegio de que el mínimo común múltiplo pues se cogen los comunes y no comunes elevados al mayor exponente, ¿de acuerdo? Aquí no especifico en los no comunes que se coja el máximo entre los dos exponentes, pues porque si es no común incluido la multiplicidad también, ¿vale? Bueno, entonces vamos a ver el porqué de este método, ¿vale? Primero, antes de nada, lo que vamos a hacer es una descomposición. Vamos a coger dos números, el número 24, a ver, y el número 20. A ver, voy a separarlo un poquito más. Voy a ponerlo por aquí. Vale. Entonces, la descomposición del 24, pues 24 es un número par, entonces será divisible por 2. La mitad de 24 es 12, 12 es par, también divisible por 2. La mitad de 12 es 6, 6 es par, también es divisible por 2. Y la mitad de 6 es 3, que ya es primo. Y así queda esta descomposición, ¿vale? Bueno, voy a tenerme esto por aquí y ahora los pongo al lado. 20, pues es un número par también, la mitad es 10, 10 es par, la mitad es 5 y 5 es primo y ya pues tenemos la descomposición. Entonces aquí tenemos que 24 es igual a 2 al cubo por 3 y que 20 es igual a 2 al cuadrado por 5.
acuerdo? De hecho, voy a hacer una cosa. Voy a cambiar de color estos factores, porque en el ejemplo que en la explicación que voy a poner a continuación, me va a venir mejor. Entonces, perdonadme que voy a volverlo a hacer. O sea, aquí teníamos 2, 2, 2 y 3. Y aquí teníamos 2, 2, perdón, que quiero hacerlo con distinto color. 2, 2 y 5. Vale. Entonces, ahora sí, tendremos que 24 es 2 al cubo por 3 y que 20 es igual a 2 al cuadrado por 5. Vale, ahora sí que sí. Vale, entonces el mínimo común múltiplo de 24, de 24 y 20, de 20 y 24, pues serán los comunes elevados a mayor exponente y los no comunes. O sea, en este caso, pues 2 elevado al cubo por 3 y por 5. Entonces, ¿esto qué es lo que da? Pues 120, ¿vale? De hecho, aquí abajo os acabo de pegar, para ir rápido, los múltiplos de 24 y 20 y podéis comprobar pues, que efectivamente el primero de ellos que coincide es el 120, ¿vale? Bueno, pues ahora viene la pregunta de por qué para encontrar el mínimo común múltiplo hay que coger los comunes con mayor exponente y los no comunes. Bueno, pues para eso vamos a explicar, que por eso quería cambiar los colores en estas descomposiciones, vamos a explicar el número 24 y el número 20 como si fueran bolsas formadas por el conjunto de los números primos que multiplicados entre sí dan lugar a dicho número. Pues en este caso el 24 es 2 al cubo y 3 y en el 20 pues es 2 al cuadrado y 5, ¿vale? Pero voy a copiarla dos veces, vale, así, pero ahora este 2 al cuadrado, dejadme que lo ponga como un 2 y otro 2, pues porque en el fondo es verdad, da igual ponerlos por separado que como potencia. Bueno, pues al coger los comunes y los no comunes, o sea, los comunes con mayor exponente y los no comunes, pues mirad, en todo momento tenemos que coger 2 al cubo por 3 y por 5. Vale, pues si nos venimos aquí a estas dos de aquí arriba, estamos cogiendo 2 al cubo por 3, que son los números correspondientes que como factores forman el 24, y nos queda ya solo coger el 5. Así que cogemos el 5 de la otra bolsa y tenemos esto de aquí, ¿vale? Entonces, ¿qué es esto? Pues lo que tenemos es la totalidad del número 24 multiplicado por un 5. Por lo tanto, esto es el múltiplo número 5 de 24. Pero ahora vamos con la siguiente. Y me estoy dando cuenta que aquí no tendría que haber puesto este 2 por separado, sino que el 2 que tenía que haber puesto por separado es 1 aquí. O sea, poner aquí un 2 al cuadrado y un 2 por aquí, ¿vale? Ahora sí, ahora está bien. Entonces, como tenemos que coger sí o sí 2 elevado al cubo por 3 y por 5, pues aquí tenemos ya 2 al cuadrado por 5. Nos queda coger un 2. Por lo tanto, nos venimos a la otra bolsa, cogemos el 2 y el 3. ¿Vale? Entonces ya tenemos 2 al cubo, que es 2 al cuadrado por 2, por 3 y por 5. ¿Pero qué tenemos visto de esta manera, desde este otro punto de vista? Pues lo que tenemos es la totalidad del número 20 multiplicado por un 3 y por un 2. O sea, 3 por 2 es 6. Pues aquí lo que tendríamos es el múltiplo número 6 de 20.
Entonces es por eso que se cogen los comunes elevados al mayor exponente y los no comunes, porque al coger los elevados al mayor exponente nos garantizamos que en los números que compartan un factor primo pero que estén elevados al menor exponente, al coger los del otro, los que necesita para cubrir la máxima multiplicidad, estamos cogiendo el número en su totalidad multiplicado por otro que serán pues los no comunes con el que faltaba que tiene el otro, ¿de acuerdo? Y bueno, me estoy dando cuenta que aquí he dicho que se cogía la multiplicidad más alta porque son distintos, pero puede ser que no, que a lo mejor dicho así no sea tan obvio. Entonces, en la forma de calcular el mínimo común múltiplo, vamos a poner aquí el P sub j elevado a mj, que es distinto de un K sub i elevado a L sub i. Y entonces ya de esta manera pues incluyo la potencia a la que estén elevadas los números que no son comunes, ¿vale? Bueno, pues vamos a ir entonces con el máximo común divisor. Vale, he dejado por aquí el mínimo común múltiplo a la derecha y me he dejado también el teorema fundamental de la aritmética porque lo voy a necesitar ahora y el ejemplo que había puesto pues porque también, ya que lo hemos visto, me ahorro tiempo y voy a usar los mismos números. Vale, entonces antes de nada de hablar del máximo común divisor, pues lo que tenemos que ver es que es un número que se considera divisor de otro. Bueno, pues estos números, o un número se dice divisor de otro, pues por ejemplo, el número, el número 2 que divide a 6, o sea, 2 es divisor de 6, si al efectuar la división nos queda resto o residuo igual a 0, ¿de acuerdo? Pues ya sabéis, si dividimos 6 entre 2 con la cajita, pues esto da de cociente 3, 3 por 2 es 6, menos 6 es 0, pues como da resto 0, pues 2 divide a 6, ¿vale? Si no diera resto 0, pues entonces 2, o el número candidato, pues no sería un divisor. Entonces, ya vimos que en el capítulo del teorema fundamental de la aritmética, que todos los números primos factores que forman un número compuesto, pues en este caso los P sub lo que sea que forman el número N1 y los Q sub lo que sea que forman el número N2, cada uno con sus multiplicidades, pues también dividen al número que compone, ¿de acuerdo? O sea, si no lo tenéis claro eso, pues ved el capítulo del teorema fundamental de la aritmética, pero vamos, es tan fácil como que si cogemos aquí el primer número, tenemos n1 y decimos que p sub 1 divide a n1, vamos a imaginar que p sub 1 tiene multiplicidad 1 para no liar, pues entonces al dividir p sub 1 a n1, pues aparecerán aquí todos los factores que aparecían anteriormente menos el p sub 1 porque ya lo ha dividido. O sea, aparecerá el p sub 2 por el p sub 2 elevado a la multiplicidad que sea, el p sub 3 elevado a la multiplicidad que sea, así hasta el p sub k elevado a la multiplicidad que sea, ¿vale? Esto es como decir que nos llevamos el p sub 1 dividiendo a n1 al otro lado y aquí pues queda el resultado de una división con resto 0. Bueno, pues ¿cuál será entonces el máximo divisor común a dos números? Pues no tendremos que hacer más que igual, o sea, coger los números que componen el número original como si fueran un conjunto y hacer la intersección con los números que forman el otro candidato como si también fueran un conjunto, ¿de acuerdo? O sea, tendremos que coger los que son exactamente iguales, incluida la multiplicidad. Y eso comúnmente se dice como los comunes con menor exponente, ¿de acuerdo? O sea que el máximo común divisor
entre n1 y n2, pues son los p sub j igual a q sub i, pero ahora con el mínimo exponente, con el mínimo entre m sub j y L sub i. Repito, ¿por qué? Pues porque es la única manera de que al hacer la intersección de esos dos conjuntos, pues la intersección entre dos conjuntos son el mínimo número, o sea, el mínimo número de elementos de ambos conjuntos, o sea, que son iguales, ¿de acuerdo? Entonces, pues en el ejemplo del 24 y el 20, pues ¿cuál sería el máximo común divisor de 24 y 20? Pues vemos que el único número, al hacer la intersección, lo único que tenemos igual, pues es si pusiéramos aquí otro 2, este elevado al cuadrado, entonces la intersección entre estos dos conjuntos, pues son el 2 elevado al cuadrado, ¿vale? Es el mínimo número de elementos que son iguales. Por lo tanto, que esto es igual a decir coger los comunes con menor exponente, pues esto es igual a 2 elevado al cuadrado, que es 4. Y podéis comprobar que si dividimos, pues 24 entre 4 es 6, que da resto 0, y 20 entre 4 es 5. Si os dais cuenta, 2 también es un divisor de 24 y 20, pero 2 no es el máximo, ¿de acuerdo? El máximo es 4, ya lo estáis viendo aquí. O sea, de hecho también pues podéis verlo aquí, o sea que 2 divide también a ambos, pero el máximo, como digo, es 4. Bueno, entonces ya pues para acabar el vídeo pues voy a comentar un par de cosillas interesantes. La primera pues es sobre el mínimo común múltiplo, que es interesante principalmente por un motivo, pues que para calcular denominadores comunes, cuando tenemos una suma de fracciones, pues es la técnica que usamos para reducir todo a un común denominador y poder simplificar los cálculos. Pues por ejemplo, imaginad que tenemos un número a entre 20 más un número b dividido por 15, ¿vale? Entonces esto, como la suma de dos números racionales, no debería dar un número racional. Por lo tanto, el resultado debería poder ponerse como cociente de dos números, siendo aquí el número por el que el denominador un único número. Por lo tanto, la técnica para poder hacer un común denominador pues es irse a calcular el mínimo común múltiplo de los denominadores que tenemos en los números por separado. Pues el 20 nosotros sabemos que es 2 al cuadrado por 5 descompuesto en producto de números primos, y el 15 pues es 3 por 5. Vale, entonces aquí, ¿cuál sería el mínimo común múltiplo de todo esto? Pues el mínimo común múltiplo de 20 y 15 pues son los comunes y los no comunes elevados al mayor exponente. Pues los comunes son 5, el mayor exponente es 1, 3 es no común y 2 al cuadrado es no común. Por lo tanto, 2 al cuadrado por 3 y por 5. ¿Esto qué nos da? 2 al cuadrado es 4, por 5 20 y por 3 60. Vale, entonces aquí lo que vamos a tener es dos números igual cuyo denominador común va a ser 60, pero claro, al 60 es el múltiplo número 3 de 20. Y también 60 es el múltiplo número 4 de 15, ¿vale? Por lo tanto, como aquí lo que hemos hecho es multiplicar a 3 por 20, y aquí lo que hemos hecho es multiplicar a 4 por 15, pues entonces
tendremos que hacer lo mismo en el numerador para que quede invariante. Entonces, aquí tendremos que multiplicar a 3 por A y aquí a 4 por B. O sea, que estáis viendo que de forma codificada, cuando hacemos el común denominador, pues el denominador común es el mínimo común múltiplo de los denominadores que teníamos por separado, pero luego tenemos que multiplicar al nuevo numerador del número correspondiente por el número el cual es el múltiplo del denominador anterior a partir del cual hemos conseguido el nuevo. Pues en el caso de A, el 3 y en el caso de B, el 4. ¿De acuerdo? Bueno, la siguiente curiosidad es que hay una fórmula por ahí que relaciona el mínimo común múltiplo y el máximo común divisor, pues cogiendo dos números, usando otra vez el teorema fundamental de la aritmética y cogiendo dos números, pues n1 y n2, descompuesto como producto de números primos y multiplicados entre sí. O sea, el producto de n1 por n2. Entonces, esto, donde, bueno, aquí se me ha olvidado comentar, pero bueno, esto espero que lo sepáis, que K no tiene que ser igual a R, ¿de acuerdo? O sea, K es distinto en principio, o sea, puede coincidir, pero de forma general no. O sea, es distinto de R, o sea, que significa que dos números no tienen por qué tener el mismo número de factores que lo componen, ¿de acuerdo? Vale, entonces el producto de estos dos números pues será el producto de los primos que lo forman. Pues en este caso estos. A ver, que coja un poquito más para arriba, aquí. Vale. Y voy a venirme también un poco para abajo porque si no voy a dar a lo que tengo escrito por ahí. Vale, ahora. Entonces, aquí si os dais cuenta, la forma en la que calculamos el mínimo común múltiplo y el máximo común divisor no interfieren entre sí. O sea, son formas excluyentes. O sea, esto lo que quiere decir es que los números comunes elevados a menor exponente y los números comunes elevados a mayor exponente y no comunes no coinciden ninguno entre sí. ¿De acuerdo? O sea, aquí lo veis, o si no podemos poner un diagrama con bolsas, como lo hemos hecho antes. Pero, por ejemplo, los números comunes en el mínimo común múltiplo, al estar elevados al máximo exponente, pues ya directamente los que son comunes y están elevados al mínimo exponente, pues están por ahí. Y los no comunes, pues como no aparecen ni siquiera en el máximo común divisor, pues no están. ¿Qué quiere decir esto? Que podemos agrupar, pues podemos decir, por ejemplo, que vamos a hacer una cosa, lo que voy a hacer es reorganizar esto. Vale, ahora sí. O sea, entonces podemos decir, por ejemplo, que estos de aquí son los comunes, o al contrario, los comunes con el menor exponente, por lo tanto, esto sería el máximo común divisor, y el resto, a ver, ahora, y el resto son los comunes con mayor exponente y los no comunes, o sea, el mínimo común múltiplo. Esto quiere decir que el producto de n1 por n2 es igual al producto del máximo común divisor de n1 y n2 por el producto del mínimo común múltiplo de n1 y n2. O sea, esta fórmula de aquí, donde podemos encontrar cualquiera de los dos, o el máximo común divisor o el mínimo común múltiplo, dividiendo a el producto de los dos números por el otro que no sea el que queramos calcular. ¿De acuerdo? Muy bien, pues ya no tengo nada más que comentar en este capítulo. Espero que lo hayáis entendido y nos vemos en el siguiente.